A ti nunca te van a dar la custodia de nada porque es un caficho. Exacto. ¿Entiendes? No me la van a dejar ni ver. Claro, Exacto. porque capaz la vas a prostituir a lo porque... Yo no quiero ser... Estos audios y estos documentos forman parte de un expediente que ha puesto en problemas a un diplomático llamado Pedro Rubín Herot, señalado por la propia Cancillería por alentar la realización de grabaciones ilegales contra su ex jefe en la Embajada de Perú en Israel, el entonces embajador Fortunato Quesada Seminario, quien en junio del 2018 fue destituido de su cargo tras la filtración y posterior difusión de audios y testimonios que evidenciaban tratos altisonantes contra trabajadores de la sede diplomática en la capital israelí. Tú tienes que aprender a ir sola. Y si te meten la mano al culo, como dicen, sola. disfruta. Un año después surgieron nuevos audios que esta vez comprometían al segundo hombre después del embajador, Pedro Rubín Herot, quien también había sido grabado por el mismo empleado de la embajada que escondió una grabadora para registrar al entonces embajador. O sea, yo no sé, pero yo todo corazón, mira, yo no quiero ser... O sea, es como una cosa que, o sea, a nivel opinión pública, ¿no? Exacto. No me importa si lo votan o no, tú sabes. Mira, a mí no me importa. Yo creo que la gente sepa lo que es. Estos nuevos audios gatillaron una nueva investigación interna en el año 2019 y ahora han abierto un capítulo, hasta ahora silencioso, pero bochornoso e inédito para la diplomacia peruana. Hoy se han convertido en evidencia de la intriga y la complicidad, del golpe bajo y la traición. Han surgido para desacreditar el arquetipo del diplomático y sobre todo para ruborizar a parte de la cúpula de Torre Tagle, una cúpula que en el 2018 sabía, según documentos que vamos a revelar, que uno de sus embajadores era objeto de grabaciones encubiertas. Todos sabían que se me estaba grabando y el único que no sabía era yo. Yo voy a mandar los audios que tiene la embajada. ¿Ya? Lo que estoy diciendo, ahí creo que hay algunos tuyos. Usted conoce de la existencia de estas conversaciones, ha señalado en la quincena de mayo. ¿Cuándo se lo informa a sus superiores, al canciller Popolizio y al vicecanciller de Cela? Como te digo, al recibir estas grabaciones, de inmediato informo. Cuando surgieron los hechos, José Boza era jefe de gabinete del canciller Néstor Popolizio y despachaba directamente con él. Boza, hoy nombrado embajador en Bolivia, le dijo a Cuarto Poder que apenas supo de las grabaciones en Israel, informó de inmediato a sus superiores. Y sus superiores eran, además de Popolizio, el vicecanciller Hugo de Cela Martínez, hoy coordinador del Grupo de Lima y embajador del Perú en Estados Unidos. Popolizio es ahora representante permanente del país ante la ONU. En la quincena de mayo del 2018, mientras el entonces embajador en Israel, Fortunato Quesada, era grabado ilícitamente en palabras poco amables y a veces agresivas hacia sus trabajadores de la embajada, su segundo, Pedro Rubín, señalado como el hombre que incitó y filtró las grabaciones, le informaba a José Boza de los audios. Al ser informada de ello, la alta dirección de la Cancillería pudo haber frenado en el acto las grabaciones ilegales y abrir proceso formal contra Quesada por supuesto maltrato laboral. Por alguna razón, Torre Tagle esperó hasta el mes siguiente, junio del 2018, para entregar los audios a un medio de comunicación y con la noticia hecha pública, más los testimonios de 2 trabajadores en contra del embajador, la Cancillería recién tomó acción de manera oficial. Desde marzo, abril y mayo. ¿Lo grabaron? ¿Sí? ¿Y por qué lo sé? Porque yo lamentablemente me acuerdo de lo que hablaba. Lo rocambolesco de todo es que el hombre que grabó a Quesada durante meses también grabó comprometedoras conversaciones de quien asomaba como el más interesado en la caída de Quesada, el segundo jefe de la embajada, Pedro Rubín. Lo que hemos dado a la Cancillería, eso nunca va a salir. Bueno, no va a salir. Y todo va a quedar así. En el sentido que sí, seguro que lo van a castigar todo, pero yo creo que no es suficiente. Yo creo que hay que hacer más escándalo. Exacto. Es que, yo no sé, pero yo de todo corazón, mira, yo no quiero ser...
O sea, es como una cosa que, o sea, a nivel opinión pública, ¿no? Exacto. No me importa si lo votan o no, tú sabes. Mira, no me importa. Yo creo que la gente sepa lo que es. A Quesada se le destituyó de la embajada y del servicio diplomático poco después de la emisión del reportaje con los audios y los testimonios de 2 trabajadores. Meses después de su destitución, el mismo empleado que lo grabó, Jesús Alvarado, lo buscó y le hizo llegar audios de sus conversaciones con Pedro Rubín. Con el material en manos, Quesada denunció a Rubín ante la Cancillería, que le abrió un proceso por instigar y filtrar los audios que en el 2018 acabaron con la carrera de Quesada. A inicios de este año, Rubín fue sancionado con 6 meses de suspensión por no haber informado a sus superiores de la existencia de los audios ilegales. El todavía ministro consejero de la Embajada de Perú en Israel apeló y documentó que sí lo hizo. Su apelación contiene elementos que son una verdadera bomba para Torre Tagle, porque dice expresamente que la entonces superioridad de la Cancillería, el canciller Néstor Popolicio, el vicecanciller Hugo de Sela y el jefe de gabinete del despacho ministerial José Bosa siempre estuvieron al tanto de todo, de las grabaciones y de su filtración a la prensa. Hugo es un amigo que me ha demostrado siempre solidaridad y lealtad. Debemos dar entonces el ejemplo a los funcionarios más jóvenes para convencerlos de que conceptos como mística y vocación de servicio no son palabras vacías. En su apelación, Pedro Rubín tiró al tacho la diplomacia y la discreción. Página 8 de la apelación del ministro consejero Pedro Rubín ante la sanción impuesta por una comisión disciplinaria de la Cancillería por supuestamente no informar a sus superiores de la existencia de los audios ilegales. He probado de manera documentada que la superioridad me instruyó en claro abuso de autoridad y menospreciando la muy difícil situación que atravesaba la Embajada del Perú en Israel por las acciones del entonces jefe de misión Fortunato Quesada Seminario. La superioridad, a través del embajador José Bosa, me ordenó con insistencia contactar y entregar los audios a un medio periodístico. Este abuso de autoridad, es decir, contactar a un programa periodístico, es una seria falta y al mismo tiempo un grave incumplimiento de sus deberes y obligaciones que sus altos cargos le imponían. Usted conoce de la existencia de estas conversaciones, ha señalado en la quincena de mayo. ¿Cuándo se lo informa a sus superiores, al canciller Popolicio y al vicecanciller de Sela? Como te digo, al recibir estas grabaciones, de inmediato informo, y la instrucción es justamente, si es que tienen alguna en la realidad de esas cosas, tiene que procederse a hacer la denuncia correspondiente de acuerdo a los canales. Esa es la única instrucción en toda esta situación. La apelación del ministro consejero Pedro Rubín incluye este correo electrónico que le envió el entonces jefe de gabinete del canciller Popolicio, Bosa, el 17 de mayo del 2018, casi un mes antes de la publicación de los audios de Quesada en prensa. Mi querido Pedro, más bien, ya hablé con 1 y 2 sobre lo que conversamos. ¿A qué se refería con ello? Con que 1 y 2 ya saben. Ok, pero lo estás haciendo, estás haciendo eso exactamente. Estás refiriéndote al proceso que está en curso. 1 y 2 directamente. 1 y 2 son los señores Popolicio y de Sela. No puedo referirme a un proceso que está en curso, pero, entiendo, digamos, tu punto de vista, no lo discuto. El mismo correo de Bosa a Rubín continúa. Ambos, 1 y 2, están de acuerdo en colgar al abusivo, pero se requiere más info al respecto. Fuerte abrazo, José. Cuando dice que ambos están de acuerdo, 1 y 2, en colgar al abusivo, ¿qué significa colgar? Daniel, claramente estamos, digamos, en la misma situación. Me estás reiterando temas que están dentro de este documento que has recibido y que son parte de este proceso que está en curso, abierto hoy en día.
uno podría inferir quizás que usted estaría alentando su filtración. Yo no me voy a referir otra vez porque sigues, pues otra vez estás hablando de cosas que se ha afirmado en el proceso que está en curso, que tendrían que ser esclarecidas dentro del marco del proceso. En otros correos y chats posteriores, Rubín le da cuenta a Boza de más audios. En algún momento, Rubín le expresa su preocupación por el escándalo público que se generaría por la filtración, aunque, en paralelo, le hablaba al cocinero de la embajada de más audios. Ya, yo no sé, te estoy avisando, yo sé. Si tú me quieres dar algún audio, bien, si no, también. Todavía no se filtraban los audios de Quesada a la prensa. Al parecer, se seguían generando, o sea, habría seguido la grabación encubierta e ilícita. El 1 de junio del mismo año, Rubín le pide por WhatsApp a Boza que le confirme si le llegaron audios. El 2 de junio, Rubín le pregunta cuál será la estrategia, o es que la Cancillería ya se desentiende y que es importante saber para decidir. Yo estoy convencido, le responde José Boza, que solo se le sacará la única salida con denuncia mediante la prensa, un reportaje sobre los abusos y sale volando, tal como pasó con MC Rosas. Luego, Boza vuelve al lenguaje refinado, entre comillas. Créeme que la predisposición es colgarlo, pero sin denuncia periodística son dimes y diretes. Con reportaje ya está hecho. Quizás por ello 2 trabajadores tuvieron que salir públicamente a declarar el 17 de junio de 2018, 2 semanas después de ese WhatsApp. El cocinero Jesús Alvarado y la empleada Romina Tevez llegaron a sostener incluso la existencia de maltratos psicológicos de parte del entonces embajador Quesada, lo que les estaba provocando, dijeron, severos problemas de estrés. Van al médico, ¿no? Sí, vamos al médico y tengo que entregar las boletas, las facturas de lo que se hizo el gasto nada más de las comidas. Sí, no, mañana para nos que vemos. tenga tu certificado de depresión, pues, ¿no? Obviamente, y algo más todavía, ya con todo lo que usted me está contando, obviamente ya me puso más nervioso por el tema de que, caramba. Tiempo después de la emisión de los audios y los testimonios y de la caída en desgracia de Quesada, Rubín, que había sido denunciado también por Quesada, recibió un mensaje desde Lima de la Cancillería y le escribió de inmediato a José Boza. Me acaban de llamar de personal para resolver un pliego interpelatorio sobre el caso de Fortunato. Según el funcionario, fue ordenado por el viceministro, le dijo en referencia al entonces vicecanciller Hugo de Sela. Me extraña que el vice, que sabe realmente lo que pasó, ordene algo así. En las páginas 26 y 27 de su apelación, el ministro consejero Pedro Rubín involucra directamente al entonces canciller Néstor Popolicio. Durante una conversación sostenida con el canciller, le informé que había hecho entrega de los documentos arriba mencionados al director general de Recursos Humanos para que los alcanzara a los miembros de la comisión disciplinaria. El enojo del embajador Popolicio sobre la entrega de los referidos documentos fue evidente. Su enojo se tradujo en una inmediata llamada telefónica al embajador Zapata para decirle que no leyera el texto del chat de WhatsApp y que me los entregara inmediatamente. Sin embargo, el embajador Zapata, en mi presencia, sí leyó toda la conversación. Agrega luego Rubín. Es totalmente ajeno a la realidad que yo hice obstrucción de las investigaciones. Fue el mismo canciller Popolicio quien exigió telefónicamente y delante de mí al embajador Zapata dar por no recibido el referido chat. De esta manera, fue el embajador Popolicio, sigue Rubín, quien obstruyó las investigaciones. Desde el miércoles, Cuarto Poder ha solicitado entrevistas al actual representante del Perú en la ONU, Néstor Popolicio, y al ex vicecanciller y actual embajador del país en Estados Unidos, Hugo de Sela. Popolicio dijo por escrito que rechazaba enfáticamente que la filtración de los audios haya obedecido a una orden de la alta dirección de su gestión y que, más bien, él le expresó al jefe de gabinete del despacho ministerial, José Boza, que Pedro Rubín tenía que denunciar a Fortunato Quesada de manera formal y por los canales correspondientes. De Sela, a su vez, señaló que las afirmaciones de Rubín son falsas. Las rechaza enérgicamente, pues lo que dice nunca ocurrió. De Sela señaló a este programa que sería José Boza quien brindaría declaraciones. Podemos colegir que tanto el entonces canciller Popolicio como el entonces vicecanciller Hugo de Sela tuvieron conocimiento inmediato después de la quincena de mayo
No, lo que te puedo decir es que todos fuimos sorprendidos. El todos incluye también al canciller Popolizio y al vicecanciller de Cela, ¿es correcto? O sea, las autoridades del ministerio se dan con la sorpresa de esta situación cuando lo envían estas grabaciones de Israel. Porque yo me puedo haber equivocado, cierto. He pedido disculpas públicas, cierto. Pero ellos han hecho cosas inconstitucionales, ilícitas, y ellos 4 son los verdaderos responsables del daño a la imagen y al prestigio del servicio diplomático de la República. En su concepción tradicional, el diplomático es el arquetipo de las formas en la política exterior, de la educación y la cultura. La Real Academia Española también dice que la diplomacia es cortesía aparente e interesada, sagacidad y disimulo. Y qué bien disimulan algunos, qué bien camuflan el lenguaje procaz y poco regio, qué bien disfrazan las intrigas y las riñas con la ética.